Hoy estamos presentando Bruja de Colección. 9ª temporada, año 2017. Programa número 301. Tus libros son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando? La bruja de las palabras. Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas y las flores de plástico me duelen. La tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio, terco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra, los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Vivo en el lado espeso de la vida. La bruja de las palabras. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río. Cruz de autenticidad esperando el alba. Y oscuramente Dios, eje de mi alma. Vivo en el lado complejamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Seguimos un poquito impresionados por la espiritualidad, el tipo de espiritualidad que trasunta esa canción de otro cura, Eduardo Meana. No adoro ideas claras y distintas. O sea que no hay que tener las ideas claras. Dramático y más turbio es nuestro río. No es la religiosidad que me habían enseñado a mí. Es una religión muy profunda, casi conflictiva, abrumadora, dificultosa. Oscuramente Dios, eje de mi alma, me susurró la petiza, recién subrayando una de las frases. La petiza es Nadia.
Y entonces uno se pregunta, ese Jesús histórico verdadero, ¿cómo sería? Estaría diciendo, no, Carlos, hay que tener ideas claras y distintas, hay que tener las ideas claras, portate bien. O diría oscuramente, Dios, eje de mi alma. ¿Cuánto de cada uno? Vamos a hacerlo como en el caldero. ¿Cuántas cucharadas de cada cosa ponemos para describir a ese que aparece entre la niebla dificultosamente? Porque todos los textos nos hablan mucho de los autores del texto, pero no nos hablan mucho del otro, de ese otro, ¿no? Ese otro distinto. Pobre, se acaba de ganar más enemigas. Ya no tiene amigas, Carlos. No. Y encima estamos en víspera de Navidad. ¿Sabes lo que acaba de hacer? Nadie lo va a saludar mañana ni a convidarle pan dulce. Bueno, ¿qué va a hacer? Va a tener que aprender a vivir con eso. Me iré con las ovejitas. Sí. Carlos, pórtese bien, no diga cosas. El pesebre, decía yo en ese sentido. Qué cosa. Yo me estaba imaginando otra cosa. No. Bueno, esto, ¿no? Primero, como primer paso, así recapitulando, que hay dos Jesús, Cristos. El histórico, que se crió en un contexto, y el que fue... el Cristo de la fe le llaman. El Cristo de la fe. El Cristo de la fe, el que se festeja mañana. Pero sí, hay uno que existió, que es por ahí en el que la bruja cree, o en el que la bruja... Podría creer, o del cuento de aquel que cuenta la bruja, que tuvo su contexto, que fue perseguido, entendiéndolo de esta forma, a qué templo fue a los que fue, qué fue lo que dijo o lo que se intentó decir en ese momento, esto de que crucificados quienes eran los subversivos, los zurditos, y me parece que a más de uno le acaba de hacer ruido y habrá dicho, para. Jesús no era amigo de los ricos, señora. Jesús no era amigo de los ricos. Podía charlar con ellos, por supuesto. Siempre y cuando fueran judíos, dentro de todo. No hablaba con judíos, no hablaba con personas que no eran judías. El cristianismo lo inventaron después. El movimiento al que muchos pertenecen y con todos sus tintes, ¿no? Pero Jesús no tenía doctrina, no tenía una religión, era judío. Iba a la sinagoga, no comía cerdo. Su doctrina era el judaísmo. Claro, me corrijo. Su doctrina era el judaísmo, no el cristianismo. Religión, iba a la sinagoga los sábados, lo habían circuncidado, totalmente, cosas rarísimas. Los cristianos no siguen eso, no siguen su ejemplo en eso, es rarísimo. Y bueno, convengamos que entre muchas de las cosas que se ha dicho o que dice la Biblia, al margen de todas las canalladas que tiene la Biblia, ¿no? Porque tiene bastantes cositas, tampoco lo bueno lo siguen, ¿no? Porque tenés ama a tu prójimo como a ti mismo y tampoco pasa. Es que eso decía su religión. El tipo se encarnó en una época, en una coyuntura, en una religión, por eso fue 100% humano. Aceptaba la esclavitud y decía, como decía el resto de los judíos, ama a tu prójimo. Pero el cristianismo dijo que lo había inventado Jesús, no sé, cualquier cosa. Bueno, por eso, para llegar a estas cosas que estamos diciendo hay que hacer exégesis, hay que estudiar mucho, leer muchos libros y ver qué dicen estos expertos. Hace rato Rafael creo que era el que decía que dolía un poco, ¿no? Que era como que, no sé si era dolor la palabra que usaba, cuando decía que empezaba a descubrir o ver estas cosas o a atar cabos, a armar este contexto, pero que luego de eso era liberador. Es como que y avanzás, ¿viste? Ves que había, ¿entendés? Un Jesús más humano, un Jesús más parecido a uno si se quiere, no un Jesús tan divino, tan puesto en el mundo de las ideas, tan puesto en lo que no existía, porque también te ponen un Jesús tan idealizado, tan inalcanzable, un Jesús que no hay forma como de asimilarse siquiera a lo que fue el tipo, ¿no? Vos decís, no, mira, es como un ídolo al que nunca vas a... ¿Se entiende? Y sí, de pronto aparece un Rafael, aparece un Antonio, aparece un Meana,
y te pintan otra cosa, te invitan a ver otra cosa diferente. Ojo que no decimos que hay que quedarse con un Jesús histórico, con un Jesús de la fe, sino que podríamos agarrar 40-50, 60-70 y no 0-0 de cada uno, o no, y ver, pero saber que esta otra parte también existió. Podría ser liberador. Nuestro trabajo es revolver el avispero, hacemos lío y salimos corriendo. Y usted después se fija qué puede hacer con el lío que armamos nosotros. Así de cobarde es nuestra tarea. Estuvimos charlando con Antonio Piñero. Los detalles los puede usted tener si escucha la entrevista completa, que va a estar disponible en nuestro blog y en iVox.com. Después de contarnos un viaje que hizo navegando, le gusta navegar Antonio, parece que descubrió América, salió ahí de España y llegó hasta Barbados ahí. Y contándome eso, claro, hay una travesía ahí en velero que son 15 días, viste, navegando desde que dejás las islas de Cabo Verde, creo que son, hasta que llegás al Caribe. Y entonces, charlando de eso... ¿A qué no sabes qué llevaba yo para leer? No sé. ¿Qué te imaginas? Los evangelios, supongo que no. Pues lo que llevaba son las cartas de San Pablo en griego. No. O sea, el Nuevo Testamento en griego. Y como ya llevaba un año entero dándole vueltas y yo no entendía a este sujeto, a Pablo, y de vez en cuando miraba al cielo y levantaba la mano y le decía: pero Pablo, condenado, baja aquí, diablos, explícame qué es lo que quieres decir aquí. Y eso fue cuando estabas escribiendo el libro de Pablo hace 5 años. Exacto, por ahí fue. Estabas re loco en esa época. Y yo estaba loco con Pablo. Bueno, pues yo no hacía más que leer y leer y leer a Pablo en griego, de tal manera casi que me lo aprendí de memoria, que creía meterme en su pellejo. ¿Tú leíste el griego antiguo de Pablo? ¿El original, digamos? Sí, claro, es el griego de Pablo. Yo creo que las cartas de Pablo se han conservado bastante bien. Verás, se discute mucho si nosotros tenemos el texto de los Evangelios y del Nuevo Testamento que salió de la mano de sus autores. Y yo siempre he dicho que no. Y yo no sé si esto lo hemos hablado aquí. Creo que sí. Sí, lo hemos hablado. Creo que también he dicho que cuando se terminaron de componer los evangelios y empezaron a copiarse y a enviarse de unas ciudades a otras en torno al año 110, que ya se terminó también el evangelio de Juan, había más evangelios, pero digamos, los que más eran estimados eran los 4 que finalmente sobrevivieron de alguna manera. Bueno, pues entonces resulta que por esa época hubo en todo el mundo griego lo que se llama el movimiento aticista, que viene de Ático, es la zona donde está Atenas, y un movimiento aticista, es decir, la lengua griega, vulgar, hablada, se nos está yendo un poco de las manos. Más o menos lo que yo creo que va a pasar con el inglés, porque lo habla todo el mundo. El inglés se irá un poco simplificando y un poco desnaturalizando a base de hablar los gentes que no son angloparlantes por nacimiento. Bueno, pues entonces también pasaba eso con el griego. Bueno, pues entonces hubo un movimiento aticista para arreglar los textos que eran demasiado vulgares y, en fin, arreglarles un poquito la lengua. Es posible que los evangelios hayan sufrido un poco de ese movimiento aticista. Es posible, pero no mucho. Pues porque, por ejemplo, se ve que el Evangelio de Marcos pues es un griego vulgar y que está diciendo todo el tiempo y dijo, y estaba, y él, y lo otro, y frases extraordinariamente sencillas y muy populares y con escasez de vocabulario, etc. O sea que ahí no le metieron mano mucho. Y en el Evangelio de Juan pues tampoco, porque suena mucho, digamos, a un griego un tanto, no de traducción, pero sí que el hombre está pensando a veces en hebreo, arameo, y desde luego el Apocalipsis está escrito por alguien que pensaba en hebreo, arameo. Es decir, algo sufrió. Pero, volviendo a Pablo, no. En Pablo no. En Pablo yo creo que apenas se tocaron las cartas. ¿Y sabes por qué? Pues porque la iglesia o las iglesias que hicieron
el canon del Nuevo Testamento, aparte de los evangelios, empezaron por Pablo. Y Pablo era su maestro. Y las palabras del maestro Pablo pues eran una cosa tan importante. Así que ese es el griego que yo tenía cuando navegaba, muy probablemente el griego que escribió Pablo, porque, como digo, sus cartas fueron copiadas, porque después de los evangelios, la primera, digamos, autoridad del Nuevo Testamento es Pablo. Bueno, ahí yo quería que nos metiéramos en la intimidad del exégeta navegando, que durante 45 años lee esos textos, sabe griego, arameo, copto, sirio, alemán, inglés, francés, se lee todos los libros sobre los asuntos, que son centenares. Ahí está el tipo. Y levanta los ojos al cielo porque quiere entenderlo a Pablo. ¿Quién es Pablo? Pablo de Tarso. Es el principal mentor del cristianismo. Pablo nunca lo conoce a Jesús de Nazaret, y en el año 51, 20 años después de la muerte de Jesús de Nazaret, el tipo se pone a escribir. Es el primero que escribe entre el 51 y el 58. Recién en el año 71 va a escribir Marcos. Es un escrito anónimo, se lo conoce hoy como Marcos. Pero ya Marcos y los que le siguen, los evangelistas que siguen, lo han leído primero a Pablo. Pablo es el que primero da una versión de ese que está entre la niebla y que no sabemos bien cómo era. ¿Y qué pasa? Tanto Antonio Piñero como estos 300 años de investigación exegética han sacado a la luz, a tientas, no con una absoluta certeza, pero con algunas líneas que están casi todos de acuerdo, han sacado a la luz cuál es la diferencia entre el que escribe y aquel que está entre la niebla, el Jesús histórico. Entonces deslinda, no, esto era una locura, un mambo que tenía Pablo de Tarso, que escribía, porque había nacido en tal lado, porque dice tal cosa, fíjate, ni enterado de cómo era tal otra, no lo conoció nunca Jesús, discute con Pedro dice tal cosa, van deduciendo como detectives. Entonces dice, no, esto es locura de Pablo. Ahora, esto otro no es locura de Pablo, esto era el Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret dice, faltan muy pocos años, en esta generación va a llegar el fin del mundo, y no llega el fin del mundo. Entonces los exégetas dicen, debe haberlo dicho de verdad, porque si no ocurrió, pensá que lo escriben 50 años después, si no ocurrió es porque deben haber respetado la palabra del maestro. Sí, lo decía todo el tiempo, así que vamos a poner que lo dijo. Entonces los exégetas dicen, Jesús de Nazaret decía que estaba por venir el fin del mundo. Ese dato parece cierto. Este es un pequeñísimo ejemplo de cómo los tipos van deduciendo qué cosa es del que escribe y qué cosa es del otro. Entonces yo le hice una pregunta a Antonio, que seguía navegando, tal vez, allí en el Atlántico, tratando de entender esta diferencia entre el que escribe, Pablo de Tarso, y el escrito, que es Jesús de Nazaret. ¿Qué pasó el día que se encontraron en el cielo? ¿Qué le dijo Jesús? Porque Jesús, a su biógrafo, al tipo que cuenta la estructura central del personaje, Jesús de Nazaret, ¿qué le dijo? ¿Está conforme con la versión que llegó al Nuevo Testamento? ¿O tiene algunas quejas Jesús de Nazaret acerca de lo que escribió su principal mentor? Antonio, cuando Pablo de Tarso llegó al cielo, estoy seguro que fue para ese lado, ¿qué fue lo primero que le dijo Jesús de Nazaret? Pues yo creo que le diría a Jesús, pues mira, me has cambiado del todo. Hombre, me has hecho un tipo genial en algún aspecto, pero ese no era yo. Y me has hecho con una figura y una misión que no era la mía. Y cambiaste el reino de Dios que yo tenía por otro que no era el mío. Y cambiaste el concepto de salvación de un ser humano, del judío sobre todo, que yo tenía, diría Jesús, que es un hombre se salva. Jesús piensa en los judíos, en los paganos prácticamente no piensa. Un hombre, es decir, un judío se salva si se arrepiente, cumple la ley de Moisés, se abre el corazón y se dispone
a entrar en el reino de Dios que viene de inmediato, y así se salva. Y le diría a Jesús: caramba, tú has cambiado eso totalmente, porque es que el que se salva, según don Pablo de Tarso, es un hombre que tiene que creer que yo soy el Hijo de Dios y que mi Padre, por un designio eterno, ha permitido que a mí me maten en la cruz para que se laven los pecados del mundo. Oye, de los paganos. Yo, sí, eso jamás lo dije yo. Yo no dije eso. En todo caso dije que estaba de acuerdo con que los perrillos, es decir, los paganos, comieran algunas migajas que se caen de la mesa de los ricos, que son los judíos. Es decir, Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 20 y tantos, 23 o por ahí, que es el episodio de la sirofenicia que le pide a Jesús que le cure a su hijo, y Jesús dice que ni hablar, que no la cura. Claro. Y la otra insiste: oye, pero ¿qué es mi hija? Cúramela, ¿qué te cuesta? Y dice que no. Y el banquete es para los hijos, no para los paganos. Bueno, pues entonces ese era el concepto. Te digo, y el concepto de salvación de Pablo es tan totalmente distinto que Jesús le diría: oye, has cambiado mi concepto de salvación del ser humano de una manera radicalmente. En una palabra, le diría Jesús a Pablo: yo era el proclamador del reino de Dios, y resulta que tú has hecho de mí una entidad, un ser proclamado. Yo era el predicador del reino de Dios, y tú has hecho de mí la entidad predicada. Ahora se predica de mí, de que mi acto, de que yo. Pues resulta que has hecho de mí un individuo que fue voluntariamente a la cruz. Pero ¿qué dices, hombre? Yo no fui a la cruz para morir. Le diría a Jesús: yo fui a Jerusalén para triunfar esplendorosamente. Resulta que fracasé. Y tú has hecho de mí una persona que fue a Jerusalén para morir, decidido totalmente a ir a la cruz, aunque yo era una persona justa y soy el justo sufriente y el siervo de Yahvé, y gracias a esa muerte, pues tú has hecho de mí, digamos, otra cosa distinta. Yo me fui a la cruz y en la cruz me desanimé del todo. Y en el fondo dije: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tú, por el contrario, Pablo, me dices que yo fui allí a morir. Anda, no me digas cosas. Yo creo que esto sería la conversación, ya hablando en serio, entre Jesús y Pablo el primer día. Una de las páginas más tremendas de La Bruja de las Palabras, porque el que habla es alguien autorizado para hacerlo. No quiere decir que tenga razón en todo lo que dice, pero hay varias de las cosas que dijo que son evidentes. No solo son evidentes, sino que el actual Papa y el anterior piensan lo mismo, porque es evidente. Pablo cambió el concepto de salvación, cambió el eje de la predicación, no es poco. ¿Cómo te salvas? Jesús decía: dale de comer al hambriento, anda a la cárcel a visitar a los presos. Eso decía Jesús de Nazaret. Según la mayoría de los exégetas, el 99% de los exégetas dicen: eso lo dijo de verdad. ¿Qué dijo Pablo de Tarso en cambio? ¿Cómo hay que salvarse? Declara que Jesús es el Hijo de Dios. Y pórtate más o menos bien. Y si podés, bautizarte. ¿Pero cómo? ¿Y de dar de comer a los amigos? No, esa parte la pasamos por alto, hermano. Somos amigos, le guiñaba el ojo y anotaba un palito, viste, como en el truco. Uno más, tengo otro convertido. Che, hoy ya juntamos 15. Discúlpeme que sea un poco así, pero es que lo mismo diría, si pudiera ser tan vulgar como yo, lo mismo diría el Papa Francisco. Lo dijo, de hecho lo hemos escuchado en La Bruja varias veces. ¿Cómo tengo que hacer para salvarme? Mateo 25, dice el Papa. Lo dice elípticamente para no meterse en líos. ¿Qué es Mateo 25? Dale de comer al hambriento. ¿Cómo no tengo que declamar que Dios es el Hijo de Dios? No, eso no hace falta. Y si querés saber qué cosas prácticas tenés que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. No necesitan leer otra cosa, se los pido de corazón. Eso,
yo proclamaba el reino de Dios, pero vos me lo cambiaste al reino de Dios. El amor es paciente, es servicial, no hace alarde. Este es Pablo de Tarso. El amor. Existe el amor. Jesús de Nazaret, ¿qué es el amor? Jesús de Nazaret le pregunta. Había una vez un señor que iba caminando, fue asaltado por unos delincuentes. Lo hemos contado muchas veces porque es el centro y todos dicen, ese es Jesús de Nazaret. Ese no es Pablo de Tarso. Porque además hace aparecer allí pasan una serie de personas que no hacen nada frente al que ha sido lastimado y está en desgracia. Pasa un sacerdote, pasa un levita que era de esta clase aristocrática. Fíjate cómo le pega palos a medio mundo. ¿Y quién pasa y ayuda? Uno de Samaria, un samaritano, que eran los tipos que no cumplían con las normas de pureza de los judíos, o sea, ¿qué serían? Los árabes, por no decir los kirchneristas del momento, chavistas. Pasó un chavista, vamos a ponerlo así los entienden en todo el mundo. Pasó un chavista y lo curó. Eso es el amor. Por eso hace un rato Rafael Aguirre decía la transgresión que implicaba Jesús de Nazaret. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Y nosotros venimos hoy, en el último programa del año, e incluso en vísperas de la Navidad, con esta noticia. ¿Será mala noticia o será buena noticia? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. De colección.